Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están todos, chicos? Espero que se encuentren bastante bien. ¿Me ayudan esperando un segundito, por favor, para ver si se unen más personas y poder iniciar en la clase? Solo un minuto nada más. Vamos a darles de tiempo. Ok, ahora sí, muy buenas noches, chicos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tomar un tema que es, bueno, interesante, sí. En realidad son como dos temas, pero son dos temas súper fáciles, son dos temas que muy probablemente nosotros ya conocemos, los utilizamos todos los días. Recuerden que la materia de lingüística más que nada es para poder entender cuáles son las teorías que están detrás de nuestra habla cotidiana y el día de hoy nos ha tocado estudiar un poquito acerca de lo que tiene que ver con el párrafo, qué es un párrafo, para qué sirve un párrafo, cómo está compuesto un párrafo y también vamos a explicar lo que es un verbo, cuáles son sus formas verbales, para qué se utiliza, qué es lo que denota dentro de una oración. Sin embargo, vamos a empezar con el párrafo y para eso vamos a poner un pequeño videíto que nos ayude con la introducción de lo que es el párrafo, ¿ok? Entonces, vamos a escuchar el video y posteriormente vamos a comentar lo que es el párrafo, ¿sí? Vamos a ello. Párrafo. Un párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o un argumento. Está integrado por un conjunto de oraciones que se encuentran relacionadas entre sí por el tema que trata y por su organización lógica y significado. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las oraciones que integran un párrafo hablarán del mismo tema. En otras palabras, imaginemos que un párrafo es un grupito de oraciones, donde comienza por una oración que es su líder, en donde se expresa o plantea un enunciado, y las demás oraciones que son sus seguidoras, lo único que hacen es ampliar lo que dice su líder, repetirlo o parafrasearlo, apoyando a su líder de esta forma. ¿Cuál es la estructura del párrafo?
Su estructura es súper sencilla, la más sencilla que puede existir en cualquier unidad lingüística. Está compuesta primero por una oración principal o temática, a la que le llamamos líder anteriormente, y después a esta le siguen las oraciones secundarias, que como dije antes, amplían la oración temática, la concretan, la explican, la justifican, la reafirman, contrastan o la ejemplifican. Hay que destacar, y ojo con esta parte, mucho ojo mi gente, que no todos los párrafos tienen más de una oración. Hay párrafos que solo están compuestos por una sola oración y que además no siempre terminan en puntos. Hay párrafos que terminan en puntos suspensivos, signos de interrogación o signos de admiración. Antes de continuar, me gustaría que me dejes tu nombre en los comentarios para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Aaron Olivares. Muchas gracias por tu comentario. ¿Cuáles son las características del párrafo? Visualmente es una sección o un bloquecito de texto de longitud que puede variar. Comienza con mayúscula y termina con punto y aparte. Agrupa el tema de un texto en paquetes más chiquitos de información a partir de un esquema de ideas principales. Cada párrafo debe comenzar con una de esas ideas principales y cada una debe ser diferente. El objetivo de un párrafo como tal es no redactar un texto largo y difícil de entender con tantas letras viéndose al mismo tiempo, sino que se pueda dividir en pequeñas secciones más fáciles de ver y de comprender, y que cada sección tiene que tratar un tópico o tema diferente dentro del mismo tema. Los párrafos se separan de diferentes formas. Podemos encontrar la separación alemana, la española y la francesa, entre otras separaciones que pueden ver en pantalla. Todas las partes de un párrafo deben tener que ver entre sí. Esto significa que deben estar hiladas de una manera lógica y temática, y deben sucederse de una manera clara y evidente. A esto se le llama coherencia y cohesión. Es como de esas personas que comienzan a hablarte de una cosa y terminan hablando de otra. Por ejemplo, te comienzan a hablar de su vida sentimental. Ay, mi pareja, lo amo, es el hombre más maravilloso del mundo. Me trata muy bien, me compra chocolates. Ay, de hecho, a mí me encantan los chocolates. Cuando era niña comía muchos chocolates, no me gusta el chocolate blanco. No te salgas del tema. Comenzaste hablando de tu pareja, termina de hablar de tu pareja. No puedes hablarme de tu pareja y luego hablarme de los chocolates. Termina una cosa y luego comienza con la otra. A esto se le llama coherencia, mi gente. Coherencia. ¿Cuáles son los tipos de párrafos que existen? Estos párrafos que les voy a contar a continuación tienen que ver con su contenido, no con su estética o forma de organización. Párrafo introductorio. Se usan para empezar la comunicación escrita, sirven para iniciar un desarrollo de un tema particular y brindarle al lector la información inicial que es indispensable. Párrafo conceptual. Son los que su principal objetivo es unir un concepto particular con la interpretación de este concepto. Es decir, te digo un concepto wikipédico y luego te lo explico en mis palabras de una forma más llana y clara. Párrafo expositivo. En estos predomina la función expositiva del lenguaje. Esto es la exposición objetiva de las ideas, sin mezclar los intereses, la opinión que yo tenga de ese tema o los sentimientos que me genere. Párrafo argumentativo. Esto es todo lo contrario al párrafo expositivo que mencioné anteriormente, porque aquí el objetivo del que escribe, es decir, el escritor, es que busca convencer al lector o la persona que lee sobre lo que él quiere. Trata de convencerlo y de persuadirlo. Párrafo narrativo. En estos se construye un relato o una sucesión de acontecimientos que ocurren. Párrafo descriptivo. Como lo dice su nombre, se enfocan en la descripción, es decir, en brindar los detalles respecto a un evento u objeto determinado. Párrafo dialogado. Son aquellos en los que tiene lugar un diálogo entre personajes reales o ficticios. Son muy utilizados en novelas y en cuentos.
Y por último, párrafo final. Son aquellos que sirven para darle cierre al texto y despedir al lector. Espero que toda esta información te haya ayudado. Si te gustó el vídeo, déjame un like, suscríbete a mi canal y déjame un comentario con tu nombre y el país de donde me sigues, para dejarte un saludo especial. Bueno, entonces vamos a empezar con los tipos de párrafos después de haber visto y tener una idea previa. Siempre es bueno tener una idea previa antes de la explicación como tal, puesto a que ustedes ya pueden juzgar lo que se dice, ¿no? Y es muy bueno crear ese tipo de situaciones. Entonces, yo en las diapositivas, yo les voy a dejar obviamente el video por si desean verlo de nuevo. Y vamos a empezar con los párrafos como tal, ¿sí? Bueno, en realidad, nuestro lenguaje como tal es un conjunto de palabras, ¿sí? Que se van dando lógica una tras otra, ¿sí? Empezamos hablando, obviamente, de los signos lingüísticos como propiedades o unidades de la misma lengua, ¿sí? Estos los cuales se van a unir a otras palabras y estas palabras se unen a otras palabras para dar al lugar lo que es la oración, ¿sí? Lo que estábamos viendo en la clase anterior, una oración simple. Y posteriormente estas oraciones simples darán lugar a oraciones complejas y las oraciones complejas darán lugar a los párrafos y los párrafos darán lugar a los textos. Nuestro lenguaje, entonces, así es, lineal, ¿sí? Lo que quiere decir que em, se va a ir componiendo uno tras otro, tras otro, tras otro, y es como una cadena, ¿sí? Cada eslabón depende del otro para poder ser funcional y para que se pueda entender como tal. Sí, entonces, entendiendo esa situación, vamos a ver que los tipos de perdón, los párrafos son básicamente la unidad del texto mayor a la oración. Sí, eso es importante. Denme un segundo. Ahí está. A ver, ahí está. Es la unidad del texto mayor a la oración. ¿Sí? Que está formado por varias proposiciones. Una proposición, mis chicos, viene a ser una afirmación. ¿Sí? Las proposiciones son afirmaciones. Ya. Las proposiciones son afirmaciones, es decir, por ejemplo, Juan salió al parque. Em, qué sé yo, Mónica se mojó en la lluvia. Estoy afirmando que pasa eso, ¿verdad? Entonces, las proposiciones vienen a ser afirmaciones. Eso quiere decir que un párrafo viene a estar compuesto de un montón de afirmaciones, de un montón de proposiciones, de un montón de oraciones. ¿Sí? Cada párrafo tiene una idea central o principal. Las otras van a ser secundarias. La idea central de la introducción del contenido del párrafo enuncia lo que vamos a desarrollar. Lo podemos escribir en la primera línea del párrafo o dentro del texto. Las ideas secundarias son las que ligamos a la idea principal. Ayuda a componer la idea central y ampliarla. Por medio de ellas expresamos detalles o aspectos derivados al tema central. Las características que debemos tener en cuenta son unidad y coherencia. La unidad se refiere a que debe girar en torno a la idea principal y la coherencia es el orden lógico de las ideas. Por ejemplo, ahora vamos a eliminar esto. Vamos a realizar un pequeño párrafo aquí. Sí, para que sea como ejemplo. Digamos que estamos haciendo un párrafo. La Navidad es la festividad favorita de todos, de la mayoría de personas, pues se crea un ambiente de alegría y sobre todo de fe. Sobre todo de fe. Además que se celebra el nacimiento
del Salvador. Por cierto, El Salvador también tiene sus fechas festivas como independencia y carnaval. Bien, ahora, cuando hablamos de los párrafos, la extensión, yo siempre recomiendo que sean más de 4 o 5 líneas y máximo 6 a 7. Porque normalmente solemos escribir como muy poquito y, por ejemplo, cuando yo les mando a hacer tareitas sobre párrafos, me vienen y, ah, profe, que hay dos líneas y es el párrafo. No, es muy corto. Normalmente suelo decir que si es que se debe hacer el párrafo corto, se haga, pero si se puede desarrollar la idea más, pues hay que desarrollarla. Y ahora, si se pasa ya de 8 líneas, 9, 10, es muy cansado para el lector leer un párrafo tan grande y tan extenso. ¿Sí? Miren, aquí yo acabo de crear un pequeño párrafo. Sí, este párrafo obviamente es la unidad del texto mayor a la oración. Está formado por varias proposiciones u oraciones. Esto aquí tiene un montón de oraciones. Sí, entonces cumple con lo que es un párrafo. La idea central da la introducción al contenido del párrafo. Miren, por ejemplo, mi idea central es la Navidad, es la festividad favorita para la mayoría de personas. Esa es mi idea central. Sí es mi idea central esa. Ups. ¿Ya? Entonces, perfecto. Estamos dando una parte de la introducción, estoy dando una idea central. Ahora, estoy dando las ideas secundarias. ¿Por qué es la festividad favorita de varias personas? Primero, porque se crea un ambiente de alegría, ¿verdad? Entonces voy a escribir porque no me deja. Ya. Porque primero se crea un ambiente de alegría y de fe, además se celebra el nacimiento de El Salvador. ¿Sí? Ok, perfecto. Por medio de ellas expresamos detalles o aspectos derivados del tema. Esos son los detalles, ¿no? Porque la Navidad es una de las fechas favoritas para todas las personas. Los detalles es porque crea un ambiente de alegría, porque también hay un ambiente de fe y porque se celebra el nacimiento del Salvador. ¿Sí? Ahora, por medio de este párrafo vamos a tener que cumplir dos características esenciales. La primera es la unidad y la segunda es la coherencia. La unidad se refiere a que todo debe girar en torno a la idea principal. Sí, perfecto. Y la coherencia es el orden lógico de las ideas. Yo aquí, mi párrafo solo tiene coherencia porque hay un orden lógico de las ideas, pero está fallando en una parte de la unidad, porque miren, estoy hablando yo de la Navidad y luego yo paso a hablar de las fechas importantes en El Salvador, como país, no como Jesús, sino como país. Entonces la persona que me esté escuchando, se va a quedar como, ¿y esto? Estaba hablando de una cosa y sale con otra, ¿verdad? Entonces ahí estoy faltando de coherencia y probablemente yo podría seguir hablando de la Navidad, de cuáles son em, las tradiciones dentro de la Navidad ecuatoriana, cuáles son las tradiciones dentro de la familia, que por qué la cena, que por qué el pesebre, que por qué el árbol, ¿verdad? Eso sí hubiera tenido más lógica, más unidad de significancia que yo directamente saltarme a hablar del país de El Salvador, que mucho no, ajá, por poco y se unirá porque solo habla de, bueno, porque ya también se celebra la Navidad, ¿no? Pero no es muy buena que digamos, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Sí, el párrafo es un conjunto de oraciones que se relacionan entre sí y expresan una idea completa. ¿Cuáles serían los elementos del párrafo? Bueno, nos dice que cuando nosotros estamos escribiendo dentro de una computadora, el párrafo va a tener una sangría. A esto se refiere, a esto se refiere a que todos los párrafitos, yo les voy a dibujar acá lo que sería un párrafo, ya sé, no está nada como favorable, porque qué difícil es hacer esto aquí, pero bueno, digamos que esto es un párrafo.
Nos dice que el párrafo debe tener sangría, es decir, que debe empezar desde la primera línea con un pequeño espacio aquí, con un pequeño espacio en la primera línea, porque se empieza básicamente desde la primera línea a dejar el espacio o la sangría. Hace uso apropiados de las letras mayúsculas. Un párrafo, mis chicos, siempre va a iniciar con la letra mayúscula. Si iniciamos con una minúscula, está mal. Literalmente es mal, está mal y es una falta de ortografía. ¿Sí? Usa nexos gramaticales y palabras de enlace. Sí, recordemos que podemos utilizar palabras como y, ni, que, y, o, u, pero, sino más, sin embargo, no obstante, el finalizar, ¿ok? Sí. Dentro de las características fundamentales tenemos lo que es la unidad, la coherencia, el tono, la claridad, la precisión y concisión y la corrección. Estábamos viendo ya que la unidad es básicamente hablar del mismo tema. La coherencia viene a ser el orden lógico de las oraciones como tal. Sí, el tono viene a ser si es un tono formal o es un tono más coloquial, ¿sí? En la claridad, obviamente, que no sea muy extenso el texto, que tenga que ver con no buscar tal vez palabras muy rebuscadas o utilizar el léxico adecuado. La precisión y la concisión quiere decir no darnos tantas vueltas en un mismo tema. Y en la corrección, obviamente, vamos a tener las partes de la edición, ¿verdad? Como tal. Por ahí se nos activó. Ah, ya, ok. Tenía un mensaje. Ah, Santiago Gutiérrez dice buenas noches. Buenas noches, Santi. Sí, entonces, ¿cuál sería la estructura del párrafo? ¿Se acuerdan que en el video decía que siempre se va a seguir la estructura de todos los benditos textos, que es la introducción, el desarrollo y la finalización o la conclusión? Sí, primero nos vamos a centrar en una oración temática que va a ser la idea que va a regir el párrafo. Por ejemplo, lo que les puse, lo de la Navidad, que es la fiesta favorita de todos. Esa sería la idea principal, la oración temática, la que está dándole el tema a la oración. Luego vienen las oraciones de apoyo, que serían las ideas secundarias, esto de que la Navidad es más favorita porque hay un ambiente de fe, porque hay un ambiente de alegría, ¿verdad? Y en la oración de cierre yo hubiera podido indicar que por eso y por muchas otras cosas más, la Navidad se celebra en todo el mundo el 25, perdón, de diciembre, ¿verdad? Podría yo haber cerrado de esa forma. Entonces tengo introducción, desarrollo y conclusión. Ahora vamos un poquito a hablar más sobre lo que es lo que debemos tomar en cuenta al escribir un párrafo. Es importante el ritmo y la coherencia dentro del párrafo, ¿verdad? El, El estilo también es algo muy importante, que es la armonía entre el movimiento y el orden. Este dependerá de la organización, jerarquías y las coherencias de las ideas del texto. Sin embargo, es importante el interés que generamos. El estilo es personal, es como tú te expresas al momento de escribir. Puedes utilizar tal vez un estilo un poco más formal, un poco más coloquial. Puedes, no sé, por ejemplo, una de las cosas que yo siento que es mi estilo es que cuando yo escribo soy muy formal y utilizo muchas metáforas y símiles porque me gustan, ¿sí? Entonces, ese es mi estilo, o sea, lo que yo utilizo, cómo yo escribo, ¿sí? El ritmo ya viene a ser más el movimiento del texto, la manera como presentamos las ideas al lector, confirmarán o rechazarán, no obstante, va a tener que, cuando el lector está leyendo, se adapta al ritmo. ¿Qué se refiere con el movimiento del texto? Normalmente se suele decir que puede haber un ritmo muy rápido, muy lento, es decir, de explicar rápido las cosas o de ir detallando más a profundidad. A eso se refiere el ritmo. Y la coherencia en el texto debe ser claro, breve, original, preciso, completo y correcto.
para que el lector se lea pues su párrafo de una forma más fácil y la comprenda también de una forma fácil. ¿Sí? Esto está bastante claro, ¿verdad? La coherencia debe ser obviamente algo que tenga como característica ser breve, original, preciso, completo y correcto. ¿Sí? Es decir, que no nos pasemos de China a Ecuador. Nada tiene que ver. ¿Sí? La concordancia. Debemos recordar que debe haber concordancia entre verbos y el sustantivo, entre persona y número, así como entre el sustantivo y el adjetivo y el género y el número. Por ejemplo, yo no puedo estar diciendo, yo no me puedo arriesgar a decir, eh, la galletas estaba rica. ¿Suena eso bien? No, ¿verdad? Lo correcto es las galletas estaban ricas, ¿sí? Ahí estoy yo haciendo una oración que está concordando en género, número, ¿sí? Hagamos un ejemplo acá. Veamos. Las lluvia, uy, las, las lluvia hace que el ambiente sea frío, frío. ¿Esto estará bien o estará mal? ¿Qué dicen ustedes? Esa frase que les acabo de poner yo aquí. Las lluvias hacen que el ambiente sea frío. Piénselo. Si no pueden, ajá, ¿alguien iba a hablar? Bueno, como decía, pueden pensarlo, ¿no? Ahorita les digo la respuesta correcta. Obviamente se encuentra mal, ¿verdad? ¿Cómo sería lo correcto? La lluvia hace que el ambiente sea frío, ¿verdad? Sí, ahí estoy haciendo que concuerde en género y número, porque miren, el pequeño determinante que está aquí, en la parte de aquí arriba, es plural, y luego yo le pongo al sustantivo como singular, ¿verdad? No tiene sentido, no tiene sentido, no está igual en número, ¿ok? Porque estoy hablando en plural, empiezo hablando en plural y luego voy a singular. Normalmente en el coloquio, normalmente como nosotros hablamos, sí solemos cometer estas cosas, por ejemplo, la calor, solemos decir, sí, que es un muy mal uso del español porque no estamos hablando bien desde el género, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay un problema de número, ¿sí? Porque está en plural y luego yo le pongo en singular. Y acá hay un problema de género porque digo la ambiente a pesar de que ambiente está en masculino. Entonces, no, ¿verdad? Entonces tiene que ser el ambiente. Y esto, obviamente, también debemos hablar un poquito de lo que es los verbos, porque los verbos también deben estar bien conjugados para realizar un párrafo excelente. Y para eso, sí, vamos a revisar un poquito de los tiempos de formas verbales, ¿sí? Vamos a ver que los verbos, en primer lugar, el verbo es una acción, ¿sí? Es una acción, ¿ok? Que nosotros realizamos, que realiza un sustantivo. Correr, comer, golpear, conducir, llover también, que es un verbo meteorológico, que bueno, no está como que un sustantivo que llueva, pero es un verbo meteorológico, y un montón más de acciones, ¿verdad? En este momento yo estoy hablando, hablando es un verbo, ustedes están escuchando, escuchando es un verbo, a pesar de que no sean transitivos. Sí, pero bueno, eso ya más adelante, ¿ok?
El presente expresamos acciones que ocurren en ese momento. Por ejemplo, los pájaros comen. Estamos hablando en presente. En este ratito los pájaros están comiendo. El pretérito imperfecto es cuando se describe una acción que se desarrolla en el pasado y aún no ha terminado. Los pájaros comían. Se desarrolla en el pasado, no sabemos si todavía han terminado de comer, pero están comiendo. ¿Sí? El pretérito indefinido o pretérito perfecto simple es cuando hablamos de hechos pasados. El pájaro comió ayer. Y el futuro es cuando expresamos las acciones que ocurrirán después de que hablemos. Pájaros comerán. Sí, entonces, aquí tenemos los tiempos verbales que han sido presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple y el futuro. Repito, el presente es lo que estamos haciendo en este momento, mientras que el pretérito imperfecto es lo que se desarrolla en el pasado y todavía no ha terminado de hacerse. ¿Sí? Todavía no se ha terminado de hacer o yo no podría evidenciar, no podría decir que los pájaros dejaron de comer, porque cuando yo los vi, los pájaros comían. ¿Sí? Entonces, pretérito imperfecto. Y el pretérito indefinido o pretérito perfecto simple es cuando estamos hablando de hechos de pasado, del pasado, pero de un pasado muy grande, o sea, de un pasado desde un día para atrás. Los pájaros comieron ayer, o los pájaros, perdón, el pájaro comió ayer. ¿Sí? En este caso, estaríamos hablando en un simple, ¿verdad? Em, en una oración simple, ¿ok? Y en el futuro estamos expresando las acciones que van a ocurrir después de que hablemos. Pájaros comerán. Después yo les doy de comer a los pájaros. Sí, entonces, con respecto a esta situación, siempre que hagamos un párrafo, siempre que construyamos un párrafo, los verbos deben estar bien presentados, ¿sí? Para no hacer confusión, ¿ok? Entonces, ¿qué nomás debemos tomar en cuenta con respecto a los párrafos? Primero, unidad, coherencia, ¿verdad? El ritmo, la concordancia entre género y número, que el verbo esté bien hecho, que el verbo esté bien cimentado en su tiempo, más que nada, porque los verbos no tienen género. Ni, bueno, número sí, pero género no. Entonces deben estar bien unidos para que se den una muy buena concordancia, una buena coherencia, ¿sí? Porque lo que debemos saber siempre y tener en cuenta en todo momento es que la lengua como tal es una cadena, disculpen mi cadena, pero siempre va a depender un eslabón de otro. Los eslabones son las palabras. Si un eslabón está chuequito y no se entiende bien, o un eslabón está ahí como que rotito, obviamente la cadena no será la misma. Y lo que va a lograr en nosotros es que no entendamos. Por eso es que debemos ser súper claros, precisos y coherentes cuando estamos armando un párrafo. ¿Sí? Bueno, mis chicos, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Recuerden que esta semana no tienen tareita, ¿sí? Y pues bueno, creo que eso sería todo. Es una clase súper fácil. Nosotros hemos armado párrafos siempre. Así que no hay ningún inconveniente con eso. Lo único que sabemos el día de hoy, ya más, es que debemos ser siempre coherentes y no escribir como con temas aislados, porque el lector, obviamente eso no lo va a perdonar. ¿Sí? Eso, chicos, nos vemos. Pueden ir a la siguiente clase. Sí, cuídense mucho. Hasta luego, linda noche. Hasta mañana, licenciada. Hasta luego.